así que avancemos rápidamente varios miles de millones de años mientras las arqueas van evolucionando hasta dar lugar a los organismos eucariotas, que se dividen en 4 reinos, uno de los cuales es el de los animales. Hace unos 165 millones de años, en el periodo Jurásico, apareció una especie llamada Juramaya, un pequeño animal parecido a la musaraña que está considerado como la tatarabuela de los mamíferos placentarios. Aquel animalillo que pesaba apenas 15 gramos y se alimentaba de insectos, era capaz de trepar a los árboles, a juzgar por sus caderas perfectamente adaptadas para esa función. Hasta entonces, los mamíferos vivían a ras de suelo y como aún no existían las aves, ser capaz de encaramarse a los árboles le proporcionó al Juramaya una gran ventaja evolutiva para sobrevivir a los depredadores. Dentro de los mamíferos placentarios se encuentra el orden de los primates, al que pertenecen entre otros muchos el ser humano, el mono y los grandes simios. Los primeros primates surgieron hace entre 85 y 55 millones de años y se caracterizaban por ser mamíferos adaptados a la vida en los árboles de las selvas tropicales. Es decir, que algunas de nuestras características físicas actuales, como las manos hábiles o un cerebro grande en relación al cuerpo, las hemos heredado de unos ancestros que generación tras generación se fueron adaptando a vivir entre las ramas. Los primates también se distinguen de los demás mamíferos en que poseen una agudeza visual mayor, en detrimento de otros sentidos, como el olfato, que es el sentido más desarrollado en la mayoría de los mamíferos, ya que resulta muy útil cuando vives a ras de suelo. Pero no nos confundamos, por aquel entonces aún no existía el ser humano. Hace unos 15 millones de años, un género de primates denominado procónsul, ya extinto, era capaz de ver en colores y poseía algunos rasgos antropoides, como la ausencia de cola. Está considerado como un antepasado común de todos los homínidos, una familia de primates que contaban con laringe, lo que les permitía generar sonidos articulados. De los homínidos, actualmente solo perviven 5 especies: orangutanes, gorilas, chimpancés, bonobos y, sí, seres humanos. Hasta no hace mucho, cuando se hablaba de homínidos, se hacía referencia únicamente a los primates bípedos, como los neandertales o el Homo erectus, pero actualmente se incluye también a los grandes simios que acabamos de mencionar, porque comparten muchas similitudes. Para referirnos únicamente a los primates bípedos, lo correcto a día de hoy sería hablar de homininos. No nos detengamos más en detalles taxonómicos. El caso es que hace entre 13 y 4 millones de años existió un ancestro común del chimpancé y el ser humano. Los científicos aún no se han puesto totalmente de acuerdo sobre cuál fue, de ahí que la horquilla temporal resulte tan amplia. Se cree que los linajes de chimpancés y humanos se separaron hace entre 5 y 7 millones de años. Pero hay que tener en cuenta que todo este conocimiento se obtiene principalmente de los hallazgos de restos fósiles y de los estudios de ADN, de modo que cada nuevo hallazgo puede recalibrar la cronología estimada de la evolución humana, que aún no está establecida por completo, ni mucho menos. En el vídeo de Darwin, algunos nos preguntabais: si descendemos del mono, ¿por qué no hay monos que se estén convirtiendo en seres humanos actualmente? Exacto. Lo que acabamos de explicar responde a esa pregunta. Ninguna especie animal actual puede evolucionar hasta transformarse en personas porque son evoluciones divergentes del ancestro común. Dicho de otro modo,
aquellos primates que fueron evolucionando generación tras generación hasta convertirse en el ser humano actual, el Homo sapiens, ya no existen. Los humanos modernos y los simios son especies diferentes. Ningún ejemplar va a dar un salto evolutivo no somos horizontal. iguales. Se estima que hace unos 2,5 millones de años en Ese güey África se apareció parece el a mí. género Homo, es decir, los seres humanos, pero no se sabe con certeza de qué especie descendían sus primeros Así estoy yo. ejemplares. Si de los Australopithecus africanus, de los Australopithecus afarensis o de los Australopithecus gari. En cualquier caso, los primeros seres humanos se parecían muy poco a los actuales. De hecho, hay que tener en cuenta que aunque los humanos de hoy en día, los pertenecientes a la especie Homo sapiens, somos los únicos que hemos logrado pervivir, hubo otras muchas especies, casi una veintena, que se quedaron en el camino, pero no por ello dejan de ser humanos. Dicho con otras palabras, pese a que desde nuestra perspectiva actual tendemos a pensar en la evolución del ser humano como un camino único, plagado de éxitos evolutivos, en realidad los caminos del ser humano han sido múltiples y todos han acabado en la aniquilación, a excepción del nuestro. De momento. Tradicionalmente, la aparición de los humanos, el género Homo, es el hito que marca el inicio de la prehistoria, que abarca desde ese momento hasta la aparición de los primeros documentos escritos, que surgieron durante el cuarto milenio antes de Cristo en Mesopotamia, el Valle del Nilo y China. Algunos historiadores, sin embargo, consideran que la prehistoria dio paso a la historia con la aparición de las sociedades complejas, lo que sucedió antes en algunas regiones del planeta. Aunque ignoramos cuál fue la primera especie que empezó a caminar erguida, sabemos que no fueron los humanos, sino algunos de nuestros antepasados homínidos, como el Australopithecus afarensis o tal vez incluso el Ardipithecus ramidus, que vivió 1 millón de años antes que el afarensis. En cualquier caso, la bipedestación fue clave para configurar el aspecto de los seres humanos, ya que produjo cambios morfológicos en el cráneo, la columna vertebral, la cadera, la rodilla y los pies. Al quedar liberadas las manos, estas permitían transportar utensilios y desarrollar nuevas habilidades como elaborar herramientas y armas. Una hipótesis sostiene que el hecho de caminar de pie facilitó que el cráneo de los humanos, sostenido en equilibrio vertical, pudiera ir evolucionando hacia un tamaño mayor, lo que favoreció el aumento de su capacidad cerebral. Otras señalan que primero se produjo el incremento de la masa cerebral y el cráneo fue evolucionando en consecuencia. En cualquier caso, lo que sí es seguro es que las cabezas humanas crecieron mucho con respecto a las de los Australopithecus. Y eso, combinado con un estrechamiento de la pelvis para favorecer los movimientos necesarios en la cadera para caminar, convirtió los partos en un suplicio. Bebés con cráneos más grandes y madres con canales del parto más estrechos. Sin duda, la combinación perfecta para rogar que te pongan la epidural. Comercial. Ready to hear a little bit more about Comercial. Yeah, very intrigued by these models. Have you ever seen a Panelos driver like this comerciales. blown apart in different pieces? A ver. Algunos expertos consideran que para que un feto humano nazca completamente desarrollado, en lugar de durar 9 meses la gestación, debería prolongarse entre 18 y 21 meses. Pero claro, si el feto permaneciera tanto tiempo en el útero de la madre, crecería demasiado y no podría salir. En consecuencia, todavía hoy los humanos nacemos sin el grado necesario de maduración.
¿No os habéis preguntado alguna vez por qué otros mamíferos, en cuanto nacen, ya son capaces de sostenerse en pie mientras que los bebés son completamente incapaces de valerse por sí mismos? Pues al parecer esa es la razón. Somos Sin embargo, mamíferos. aquella desventaja evolutiva ¿Verdad? se perpetuó porque las ventajas de poseer una mayor inteligencia y ser capaces de caminar erguidos compensaban sobradamente, siempre desde el punto de vista evolutivo, el sufrimiento del parto y la indefensión de los bebés. Además, al tener que dedicar un mayor tiempo a la crianza de los niños, también creció la necesidad de mantener unos vínculos sociales fuertes, lo que a la larga contribuyó al desarrollo de la cultura y el trabajo en equipo. Pero antes de todo eso, ¿por qué a nuestros ancestros les dio por bajarse del árbol y echar a andar? Se cree que fue por un periodo de desecación que se produjo en África hace unos 7 millones de años y que tuvo como consecuencia que se redujeran las selvas y los bosques tropicales a la par que se extendían las sabanas. Ya no había tantos árboles y los homínidos se veían obligados a desplazarse por el suelo con mayor frecuencia. En ese contexto, andar erguidos, además de las ventajas que ya hemos comentado, En dos patas. podía resultar útil para otear un área mayor del terreno circundante y así detectar antes las posibles amenazas. Aparte de que gastas menos energía desplazándote sobre 2 patas que sobre 4 y de que en las horas de mayor calor, cuando el sol está casi vertical, el área corporal que queda expuesta al efecto de los rayos solares es menor. Las hipótesis de los científicos acerca de la estructura del árbol genealógico dentro del género humano se reformulan constantemente en función de cada nuevo descubrimiento de restos humanos o de nuevos estudios en yacimientos identificados desde hace años. Pero lo que parece claro es que la evolución de las especies humanas tiene más aspecto de mosaico, con especies conviviendo en los mismos periodos, solapándose unas con otras, que de cadena lineal. Primero vivió esta y luego esa y luego aquella. Por ello, hablar del eslabón perdido, una expresión que seguro que habéis oído en alguna ocasión, para referirse a una supuesta especie transicional que hace falta descubrir para averiguar cómo una especie dio lugar a otra, no es correcto porque tendríamos que hablar en todo caso de múltiples eslabones perdidos. De hecho, ese término no suelen emplearlo los científicos, sino los medios de comunicación. Por lo general, se cree que la especie más antigua es el Homo habilis, que vivió en el este y sur de África hace unos 2 millones de años. Se le llama habilis porque era capaz de hacer presión de agarre para manipular y fabricar utensilios de piedra. Habilis. Y probablemente era Habilidoso. Su capacidad Habilidoso. craneal de entre 500 y 800 centímetros cúbicos era mucho mayor que la de los Australopithecus. El Homo habilis llegaba a medir en torno a Era trucha, 1,30 metros de altura y los varones tenían un peso promedio de unos 52 kilos. ¿Recordáis que hemos dicho que la evolución de las especies humanas tiene más aspecto de mosaico que de cadena lineal? Pues bien, durante mucho tiempo se consideró que el Homo habilis había sido el ancestro de una especie más evolucionada, el Homo erectus. Pero un estudio publicado en 2007, tras unos hallazgos realizados en el nordeste africano, determinó que el Homo habilis convivió en esa zona con el Homo erectus durante tal vez medio millón de años y que ambos se desarrollaron en los mismos territorios hasta que posiblemente el gran crecimiento de la población del Homo erectus condujo a una lucha por los recursos que se saldó con la victoria de los erectus, quienes acabaron expandiéndose por toda Eurasia. Sin embargo, según algunos expertos, el hecho de que ambas especies convivieran
no descarta que el Homo erectus fuera en realidad descendiente directo del habilis. Todas las especies humanas se caracterizaban por un detalle llamativo. Físicamente eran muy vulnerables comparados con el resto de los animales. No poseían garras, ni veneno, ni grandes colmillos, ni poderosas musculaturas. ¿Cómo lograron sobrevivir y prosperar? El Homo erectus, por ejemplo, estuvo presente en nuestro planeta durante 2 millones de años. La respuesta está en nuestro sistema nervioso central, extremadamente complejo en comparación con el de los demás animales. Poseemos un cerebro grande e increíblemente estructurado que nos permite imaginar, aprender, memorizar, crear herramientas y armas, comunicarnos y establecer estrategias complejas para alcanzar nuestros objetivos. ¿Cómo se desarrolló? Una vez más, encontramos teorías diversas. Una de ellas es que desde que los humanos aprendimos a controlar el fuego hace casi 1 millón de años, comenzamos a cocinar y a consumir más carne, y que ese aumento de proteínas incrementó nuestro volumen cerebral. Sin embargo, eso parece chocar con el hecho de que otros grandes carnívoros, como los tigres, no hayan experimentado un crecimiento cerebral parecido. El dominio del fuego, por cierto, supuso un paso colosal para la evolución humana. No solo aumentaba el valor energético de los alimentos cocinados al favorecer la absorción de proteínas e hidratos de carbono, sino que también eliminaba la mayoría de parásitos y agentes patógenos de la comida. Además, servía para espantar a los depredadores y permitía prolongar las horas de actividad más allá del anochecer. A ver, Are you ready? un anuncio. I was it. Y como fuente de calor, también favoreció los movimientos migratorios a territorios más fríos. Otra teoría que intenta explicar nuestro extraordinario desarrollo cerebral es la del tejido costoso. Aunque el cerebro humano tan solo representa un 2% de nuestro peso corporal, ¿Qué es eso? requiere el 20% de nuestro consumo total de energía cuando estamos en reposo. Por tanto, para que este órgano creciera, hacía falta que otro se redujera. ¿Cuál? Nuestro tubo digestivo. La longitud de este depende del tipo de alimentación. Por lo general, Pura los marucha, la verdad. herbívoros necesitan tubos más largos que los carnívoros, Pura maruchana. porque la carne es más fácil de digerir que la celulosa presente en los alimentos vegetales. Cuando nuestros ancestros se bajaron de los árboles, cambiaron su dieta e incorporaron la carne al menú. Al principio, como no eran buenos cazadores, se convirtieron en carroñeros. Utilizaban piedras para romper los huesos que dejaban otros depredadores y se comían el tuétano. Más adelante comenzaron a cazar y su tubo digestivo se fue acortando progresivamente. Quienes cuestionan la teoría del tejido costoso opinan que en realidad lo que contribuyó al desarrollo del cerebro humano fueron otros factores, como la mayor ingesta de energía gracias a una mayor variedad y calidad de la dieta, al incorporar grasas y proteínas animales, así como al ahorro energético en los desplazamientos gracias al bipedalismo. Pero vayamos ya con nuestra especie, el Homo sapiens. ¿Cuáles son los restos más antiguos atribuidos a un sapiens? Pues es difícil asegurarlo, porque existen discrepancias entre los investigadores. Algunos los datan de hace unos 230.000 años, Los a tenor Homo de unos sapiens. restos hallados en la formación Homo Kibish, en Etiopía.
Otros expertos consideran que los restos más antiguos de Sapiens son unos hallados en Marruecos y con una antigüedad de hace unos 315.000 años. La discusión radica en que a nivel morfológico, los encontrados en Marruecos, aunque se consideren de Homo sapiens, presentan rasgos craneales que parecen más arcaicos y por tanto no coincidirían plenamente con los del Homo sapiens moderno. Lo que sí sabemos es que África es, sin duda, la cuna de la humanidad. ¿Y cuándo salió de África el Homo sapiens para extenderse por el resto del mundo? También existen discrepancias sobre este tema. Así, según un estudio de 2019, el fósil más viejo de un ser de nuestra especie hallado en Europa sería el de un cráneo encontrado en la cueva griega de Apidima y que tiene en torno a 210.000 años. Sin embargo, de momento no existe la total certeza de que se trate de un Homo sapiens. Según otro estudio, se considera que el fósil de sapiens más antiguo del viejo continente sería uno hallado en Pestea Cu Oase, en Rumanía, cuya antigüedad se estima en muchos menos años que el griego, entre 37.000 y 42.000 años. Pero otras investigaciones recientes apuntan a que otros restos hallados en España, en la localidad de Bañolas, en Girona, podría arrebatarle ese honor. Se trata de una mandíbula que en el pasado se consideró de un neandertal y que tendría una edad de entre 45.000 y 65.000 años. Los paleoantropólogos deben proseguir con sus investigaciones para confirmar o descartar esta hipótesis. Se estima que el Homo sapiens llegó al norte del continente americano procedente de Asia mucho tiempo después, hace unos 12.000 años, y al sur un milenio más tarde. Todos estos datos nos han ayudado a hacernos una idea aproximada de cómo se fue expandiendo el Homo sapiens por todo el planeta. El Homo sapiens. Por cierto, estudios Somos genéticos nosotros ya, ¿no? recientes han descubierto que entre el 1 y el 4% del genoma Homo nuclear de los sapiens. humanos actuales no africanos proviene de los neandertales. Ya sabéis, Homo esa especie sapiens, humana de ¿piensan origen o qué? euroasiático que desapareció hace 40.000 años. ¿Qué significa eso? Yo ni Pues nacía. que cuando el Homo sapiens Yo. salió de África y entró en contacto con el Homo neanderthalensis, no solo se enfrentaron en una lucha encarnizada por dominar los recursos del entorno, sino que además mantuvieron relaciones sexuales y como consecuencia de ello, ambas especies tuvieron descendencia común, es decir, que se produjo una hibridación. Así que la gran mayoría de humanos actuales hemos heredado genes neandertales, incluidos los africanos, aunque estos en un porcentaje muchísimo menor, en Ese güey torno también al se parece a mí, 0,3%, seguramente por las migraciones de sapiens que regresaron al continente africano después de que la especie ya hubiera tenido relación Mi camarada. con los neandertales en Europa y Asia. Por cierto, esa carga genética neandertal puede afectar a nuestra salud, ya que hay estudios que han confirmado que influye en el riesgo de, por ejemplo, padecer depresión y trastorno bipolar. Neandertal. Pero no todo va a ser malo. Dicha Es- carga es- genética es cuando también puede proporcionarnos le un dicen a alguien sistema que inmunitario está más fuerte. De igual manera, el análisis del ADN de los Homo sapiens ha permitido hacernos una idea de quién fue Un güey que no la antepasada que piensa bien. compartimos todos los humanos actuales, la primera humana moderna, a la que se conoce como la Eva mitocondrial. Al rastrear la línea por vía materna en el árbol genealógico de toda la humanidad, Venimos se de llega África. a un punto en común. Una mujer de piel oscura que vivió hace 200.000 años en el África oriental. Otro comercial. Vamos a verlo porque
llenaban de emoción. Hace 200.000 años en el África Oriental. Ver. La apariencia física de los sapiens ya era similar hace 200.000 años a la de los humanos actuales. Si tuvieras a uno sentado junto a ti en el autobús vestido con ropas modernas, seguramente no te llamaría la atención en absoluto. Sin embargo, se estima que los sapiens conductualmente modernos aparecieron hace unos 70.000 años. Y es que aunque los primeros sapiens ya poseían nuestra misma capacidad cerebral, es decir, unos 1.400 centímetros cúbicos, nuestra especie necesitó muchos milenios para ir desarrollando y afinando sus capacidades intelectuales, como el empleo del lenguaje o las habilidades de pensamiento abstracto. Desde el origen de su especie, los Homo sapiens vivían en pequeños grupos de cazadores y recolectores. Enterraban a sus muertos, creaban herramientas de piedra y madera y se comunicaban entre ellos, probablemente con un protolenguaje mucho más simple que los actuales. Lentamente, generación tras generación, el cerebro humano fue evolucionando, ya no en tamaño, sino en la estructuración de sus tejidos y circuitos, que fueron reorganizándose en segmentos y regiones específicas para cada función, lo que multiplicó las capacidades intelectuales humanas. Las armas y herramientas se volvieron más sofisticadas y el lenguaje se hizo más avanzado. Gracias a este pudimos comunicarnos información entre nosotros de manera más efectiva y transmitir conocimientos a las generaciones posteriores, de manera oral primero y luego escrita. Una hipótesis llamativa es la que apunta que las mujeres modernas tenemos más desarrolladas las áreas de la comunicación verbal que los varones, porque durante la prehistoria, mientras los hombres iban a cazar, las mujeres conversaban entre ellas compartiendo información útil, como qué plantas eran venenosas, de qué manera se curaban mejor las heridas, El chisme. o en qué zonas había más frutos. Aquellas mujeres que eran capaces de comunicarse mejor tenían más probabilidades de sobrevivir y, por tanto, de procrear. De ese modo, se habría ido incrementando la transmisión de genes de mujeres con habilidades comunicativas más desarrolladas. Como decíamos, gracias al lenguaje aprendimos a colaborar en grupos cada vez mayores, lo que nos ayudó a cazar incluso a los animales más grandes y peligrosos. A los primeros humanos, los que aún eran carroñeros, aquellas fieras los habrían devorado sin dificultad. Desde nuestro punto de vista moderno tendemos a pensar en las personas de hace 50.000 años como en seres a medio camino entre los animales y los humanos, pero individualmente es muy probable que fueran más capaces que nosotros, dado que luchaban día a día por sobrevivir. Poseían un mapa mental muy detallado de su territorio. Sus sentidos estaban muy afinados. Fabricaban herramientas complicadas de manera totalmente artesanal. Memorizaban una gran cantidad de información sobre animales y plantas. Una memoria. De hecho, se cree que el volumen medio de sus cerebros podría ser incluso un poco mayor que el de las personas actuales. Pero un nuevo gran avance pura aguardaba calculadora y la computadora. agricultura. Comenzó a surgir en diferentes puntos Eso del era la mundo vida, hace unos viejo. 10.000 años. Las personas dejaron de ser cazadoras, recolectoras, nómadas,
para asentarse en comunidades más y más amplias. Y surgió la especialización. Unos cultivaban, otros cazaban, otros defendían los cultivos y las cosechas almacenadas para el invierno. Los individuos dependían cada vez más de las habilidades de los otros para subsistir, pero ya no tenían que estar preocupados a diario por encontrar alimento y un refugio seguro. Progresivamente, conforme la agricultura se hizo más eficiente y las comunidades se fueron organizando mejor y ampliándose, las personas comenzaron a disponer de tiempo para desarrollar estructuras defensivas, inventar herramientas más avanzadas, inventar la escritura. Y dio comienzo la historia. ¿Y vosotros? Y aquí ¿Qué andamos. opináis de la evolución del ser humano? ¿Cuál es vuestra teoría acerca del origen de la vida en la Tierra? Me gustaría que nos lo Andamos contarais en abajo una- en los comentarios. una piedra Y si queréis conocer redonda más historias en medio de- interesantes, suscribíos a nuestro canal. De... Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Vamos a ver el otro.